El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos presenta De cara al cambio en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Cara al Cambio, una nueva edición de Cara al Cambio en este espacio radial que tenemos aquí desde Radio Universidad Austral para todo Valdivia y para todo el mundo. Para todo Valdivia a través de la frecuencia modulada del FM 90.1 y para todo el mundo también a través de radiowatch.cl, donde pueden seguir los live a través de Facebook y las distintas plataformas que tenemos para ello. El día de hoy vamos a hablar de un gran logro ciudadano que se ha visto esta semana recién pasada, de alguna forma concretar una de las partes que esto implica, ¿no? Y me refiero específicamente al trabajo que se ha hecho en el humedal Langachilla y el trabajo que han hecho particularmente los vecinos alrededor de todo el humedal, de cómo se ha ido organizando y de los logros que se han tenido en ese lugar y que hoy se coronan de alguna forma a dar un nuevo paso, un paso importante al configurar y al iniciar el trabajo de la Corporación Humedales de Angachilla. Para eso estamos con dos de los dirigentes de esa corporación y vecinos que han trabajado mucho por el lugar, reconocidos también por ello, que son Jaime Rosales y Francisco Jaime, a quienes les quiero dar la bienvenida y el agradecimiento por estar acá hoy día y ser parte de este programa y contarnos un poco cómo ha sido esto. Bienvenido Jaime, bienvenido Francisco. Vale, gracias Juan por la invitación. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, contentos de tenerlos acá, a los dos, y contar un poquito esta historia, ¿no? Bueno, para partir, ya más o menos de qué fecha estamos hablando. Yo entiendo que todo este trabajo social empieza con el crecimiento de la ciudad hacia los sectores que son aledaños al humedal Langachilla, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes pudiera partir contándome cómo se empezó a organizar o cómo es el génesis de esta historia a partir del crecimiento de la ciudad hacia esos sectores. Mira Juan, yo te cuento, nosotros llegamos a la villa, claro, el 1 del año 99, fin del 99, cuando llegamos a ese sector no estaba lo que hoy día se conoce como la ampliación de los ediles, estaban terminando la etapa de la villa de los alcaldes, y definitivamente éramos como, y sigue siendo la última población en el extremo surponiente de la ciudad de Valdivia. Iniciamos principalmente, llegamos, algunas familias, esa villa tuvo alguna etapa inconclusa, entonces se fue entregando por parte, y en un principio teníamos la junta de vecinos, pero finalmente eso se desactivó, y a medida que la ciudad fue creciendo con nuevas poblaciones empezamos a tener mayor cantidad de robo, de inseguridad en la villa, y nos reactivamos como junta de vecinos el año 2006. Y dentro de los lugares que eran vulnerables y de peligro para nosotros, esta zona que nosotros hoy día identificamos como el humedal Angachilla era una zona de riesgo. Estaba convertido en un vertedero. Su bosque había sido talado, entonces había mucha basura en el sector, y eso nos convocó a que como a mediados del 2007 empezamos con algunas personas a pensar cómo recuperar este lugar. Y ahí al 2007 ya se estaba empezando a hablar sobre la construcción del Parque Urbano Catrico. Y un vecino que estaba ahí, que estuve hablando con él ayer precisamente, Reinaldo Estay, me plantea la necesidad de que podamos vincularnos a ese proyecto. En ese momento el Fósil levantó unos fondos autogestionados y que nosotros pudiéramos recuperar, entre comillas, esta área verde que tenía un hermoso paisaje, que tenía miradores naturales como privilegiados, porque ahí ya no habíamos atrevido a meternos
por sobre el basurero y postulamos esos primeros fondos. Y eso nos permitió comprar las primeras herramientas e invitar a los vecinos a hacer jornadas de limpieza. Ya en ese proceso ya estaba construida la villa en presión Los Ediles y con dirigentes de ese sector, la Nelly Label, que en paz descanse, y algunas agrupaciones de mujeres como Manos Divinas y agrupación de mujeres Juanita Cofré Catril. Invitamos a la gente del San Nicolás, a un jardín infantil que se llamaba Caracolito, a la Escuela de Lenguaje San Miguel. Como que diseñamos este proyecto en conjunto con ellos y hicimos las primeras jornadas de limpieza, algunas actividades culturales y construimos los primeros miradores que eran quemadera que permitieron el primer acercamiento de los vecinos hacia el lugar. La idea era como apropiarse un poco del lugar. ¿Y en ese periodo de tiempo cuánto estamos hablando? ¿Será, no sé, del 2007 al 2010, algo así? ¿O es más tiempo, se extendió más? Yo diría que el 2007 nos permitió como reconocer el lugar, limpiarlo, y después con mucha autogestión y ya vinculándonos con otros actores empezamos a hacer actividades permanentes con los colegios principalmente. Perfecto. Actividades de reforestación, de concientización, también actividades con los vecinos, siguiendo permanentemente invitándolos a que pudiéramos limpiar el lugar. Y ya el 2009, vinculado con un grupo de amigos de la universidad, postulamos un fondo de protección ambiental, sí, pero como universidad, no como junta de vecinos. Y ese fondo de protección ambiental pasó diversas etapas y finalmente fue rechazado en la etapa final porque había un problema administrativo ahí con la cuenta de ahorro de la Universidad Austral. Pero el 2010 ya postulamos como junta de vecinos y eso marca sin duda un antes y un después en la medida que nos permitió cercar el lugar. Ya esos miradores de madera que se habían construido estaban destruidos, los pudimos reconstruir también con miradores de piedra, y paralelamente, un poco antes, el 2008, habíamos levantado el primer conversatorio para hablar de humedales. Esto nace con mucha intuición, que sea como te decía en un principio, pensando en que era el área verde de la villa, que era como nuestro parque, pero después entender un poco la dinámica que significaba tener un humedal y entender un poco sus funciones ecológicas, pero firmemente ligado un poco a la identidad territorial y lo que los vecinos estábamos llegando ahí, y que finalmente los sectores medios bajos no nos construimos casas, no compramos casa todos los años, entonces finalmente estábamos pensando a largo aliento, que sea, cómo mejorábamos nuestro buen vivir en el sector. Tener mejor calidad de vida. Claro. Francisco, a lo mejor tú como antropólogo me podéis ayudar o explicar un poquito más en esta pregunta, o en esta duda que me surge acá. El proceso que se va viviendo ahí también tiene que ver con, si bien existe una dirigencia, ¿cierto?, o un grupo de personas que son los más activos, también va permeando a todo el resto, ¿no? Y también va permeando a través de la escuela. Entonces, como me comenta Jaime, entonces a lo mejor esto tuvo que ver desde las familias y desde las familias también se fue involucrando a las personas. ¿Cómo se da ese flujo de interés de la gente que vive ahí para empezar a aportar a esto en un periodo corto de 2 años más o menos, en que se empezaron a adquirir los fondos y ya se empezó a trabajar más fuerte, digamos, como más coordinadamente, digamos? Sí, mira, yo creo que ese flujo se da en muchas direcciones y con muchos actores, como tú dices, la familia, la escuela, parte importante como los profesores que se fueron articulando, pero también quisiera rescatar que dentro de ese flujo es muy importante como el motor de ese flujo, que es más bien una movilización social de ciertos actores que toman el protagonismo y que empiezan a generar actividad tras actividad, acción tras acción, que empieza a generar ya una trayectoria, pues una historia en torno a la apropiación del humedal Angachilla, y eso ya se vuelve conocido como un relato social que empieza a
a darle importancia al trabajo que se estaba haciendo allá y empieza a permear también otros territorios, Sí, otros sectores de la ciudad. sí, eso es súper importante porque en ese entonces, si bien los humedales eran reconocidos de mucho antes, finalmente es, o yo no sé, quizás mi impresión, pero me da la impresión que hasta ese entonces el tema del humedal estaba bien encerrado o en la academia o en la política pública o en el punto específico, quizás en lo del santuario de la naturaleza, pero no era tanto un tema ciudad como lo vemos ahora. O sea, toda la ciudad o mucha gente de la ciudad se identifica, sale a las bicicletadas, va a los distintos parques. No sé si ustedes lo han visto o no, pero me da la impresión que el volumen de gente que acude a la limpieza de estos lugares ha ido en aumento también. Entonces, un poquito entender cómo se da ese fenómeno, ¿no? De que sale de ese círculo un poco más cerrado, elitista, o de esa burbuja, y empieza a permear a toda la ciudad a partir de un poco de lo que surge en Angachilla. ¿O no es tan así? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Quizás yo me atrevería a decir un solo hecho concreto que tú mencionas, y que mencioné yo también, el tema de las jornadas de trabajo comunitario. Uh -huh. Si tú buscas antecedentes, las jornadas de trabajo comunitario nacen a partir de la experiencia de Angachilla y de ahí se replican en otros territorios. Pero antes de eso, como que los vecinos no se juntaban a sacar la basura de los humedales, como que los vecinos no se juntaban a hacer senderos o menos pensar en miradores. O sea, yo creo que ahí también se da un fenómeno muy, muy claro y concreto en el sentido de que hay una apropiación territorial y es una apropiación que un poco nace de la reflexión de nosotros como vecinos en conjunto con otros actores que se unen a nosotros, pero que, como tú bien dices, saca el tema de la academia. O sea, este es un proceso que comienza con un poco de intuición, pero que en la medida que avanza va fortaleciéndose en un contexto socioambiental. O sea, por mencionar un poco, siempre se nos ha ligado con el tema de Celco, pero si tú miras la experiencia de Celco, es una experiencia de una lucha, una demanda ambiental, donde obviamente el simbolismo está en los cisnes y en la gran mortandad de cisnes de ellos, pero que hay como una lectura desde lo socioambiental. Nosotros como ciudadanos que nos situamos en un territorio determinado, estamos en función de nuestro buen vivir y en ese buen vivir y en ese mejorar nuestras condiciones de vida vamos entendiendo lo que significa tener un humedal al lado y convivimos con ambas cosas. Así como nosotros queremos que toda la diversidad, la biodiversidad que exista en el humedal se cuide y se proteja, también queremos ser parte de ese entorno y que también sea una retroalimentación. Por eso, para mí es sumamente importante identificar esto como una lucha y un camino desde lo socioambiental, de cómo los pobladores se atreven también a hablar de temas que, justamente como tú decías, estaban situados perfectamente y permanentemente en la academia. Sí, igual creo que esto se puede ver en tres dimensiones distintas, pues, que van primero separadas y después van confluyendo. Una que tú mismo la nombraste fue que había un interés en la academia por estudiar el tema a raíz del conflicto con Celco, que se instala dentro de la academia esto de esta lucha ambiental y se teoriza al respecto de eso. Hay investigaciones y todo. Por otro lado está la política pública, que hasta el momento era una política que tampoco existía, porque antes de hace unos años atrás, los humedales, si bien estaban reconocidos dentro de algunos instrumentos, por ejemplo en el plano regulador, como zonas de protección de recursos de valor natural, o dentro del plan maestro de aguas lluvias, estaban en la práctica abandonados, pues. Y ese abandono práctico de los humedales fue lo que generó que estos se convirtieran en espacios para hacer todo lo que estaba prohibido en la ciudad, hacerlo en los humedales, pues, en los lugares donde no había fiscalización. Entonces se convirtieron en basureros, en zonas de riesgo, y ahí es como que también los territorios, los pobladores, las organizaciones de los territorios empiezan también
a generar una historia propia, que no es una historia que nace en la academia ni que nace en el movimiento social de Selco, sino que es de vecinos que frente a un entorno riesgoso se empoderan y empiezan a apropiarse del sector. Y en el camino van descubriendo qué es un humedal, en qué consiste, y eso se puede ver en Angachilla, también se puede ver en Catrico, que es una historia similar también, y así otros sectores. Entonces estas tres dimensiones van de forma paralela, pero es el impulso de la ciudadanía, finalmente, el que hace que después, obligatoriamente, este tema de los humedales se ponga en la agenda pública, se ponga en la agenda de la política pública. Ya nadie podía quedar indiferente al tema, y eso hace que también haya como una especie de boom. Una vez que el Estado ya empieza a agarrar el tema de los humedales, y ya empieza a, no sé, pues, a hacer cosas, a hacer temas de la escuela, a hacer temas de la prensa, y esto motivado por la constante actividad de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales que estaban dinamizando esto, se logra este como estado actual en donde todos de alguna manera reconocen los humedales. Ya nadie puede quedar indiferente a esa palabra. ¿Y ustedes creen que en todo este proceso, cuando lo miran en retrospectiva, han logrado ese primer objetivo que se habían propuesto, que tenía que ver con mejorar la calidad de vida, con mejorar el acceso a áreas públicas, áreas verdes públicas de buena calidad, digamos, que no estén llenas de basura u otras cosas? Cuando ustedes miran en retrospectiva, ¿creen que han ido logrando eso? Como vecinos, digo, ¿no? Que sea, recuerdo cuando Olga Barbosa plantea el tema de las áreas verdes formales e informales, y que la gran cantidad de áreas verdes informales son las que abundan en la ciudad. Siento precisamente que hemos construido sin querer un área verde que, más que tener la legitimidad institucional, tiene la legitimidad ciudadana. O sea, es la gente la que finalmente nos ha dicho que hemos transitado el camino correcto en la medida que vemos permanentemente gente que la visita. O sea, bueno, hoy día en situación de cuarentena, incluso hemos visto que estos días ha ido gente que Seguridad Municipal ha tenido que ir a sacarlas, pero sin esta coyuntura de la cuarentena, el lugar es permanentemente visitado, y es visitado por todo tipo de perfil de gente, que sea los jóvenes, adultos mayores, familias. Es fácil encontrar una celebración de cumpleaños ahí, una once familiar. Es fácil encontrar también a los jóvenes que están haciendo su tocata, su canturreo, a los niños jugando. Entonces, finalmente yo creo que eso es lo que ratifica que finalmente, como te decía, hemos transitado un camino que sin duda la misma gente, nuestros mismos vecinos y la misma ciudad ha ido reconociendo. Una anécdota muy curiosa: el otro día mi hija tomó el colectivo Naranjo hacia la Claroluna, y se escucha en la radio el tema del conflicto que hay en Kramer hoy en día. ¿Ya? Y mi hija como que le insinúa al chofer del colectivo, le dice, qué increíble ese conflicto. Y dice que el chofer del colectivo le dice, es que los humedales hoy en día son importantes y no los podemos intervenir. Mira. Y además con Francisco igual muchas veces hemos hecho campaña en la calle, en la plaza, en los paseos peatonales, y encontramos muchos testimonios de la gente que se acerca y te cuenta, mira, yo donde vivía existía este lugar, había esta laguna, yo iba a jugar al humedal. Claro, yo como valdiviano precisamente íbamos a los charcos, a los pantanos, al Gualbe a jugar, y que hoy en día la gente puede reconstruir una memoria colectiva asociada a estos espacios. Es súper interesante ese ejercicio de la apropiación social que partías hablando del lugar, pero también de la conciencia común respecto al espacio, ¿no? El valor del ecosistema, que un poco el esfuerzo que se hace, pero a veces
suele ser tan infructuoso, ¿no? Es como, es un poco frustrante que veis que pasan los años y no, eso no ocurre, pero no ha sido así en este caso. Como que finalmente ha llegado a buen puerto esa constante motivación de mostrar el valor del lugar, ¿no? Sí, pues, o sea, efectivamente hay mucha frustración en el camino Mm, y eso creo que da también mucho a valorar la persistencia de los actores sociales que han estado insistiendo en esto por tantos años. mm, Yo creo que efectivamente hay un logro, y el logro es que hoy en día se habla de humedales, el Estado no es indiferente a los humedales, hay política pública en torno al tema, y se mm, está valorando cada vez más, se está apreciando la importancia que tienen estos ecosistemas, sobre todo porque estamos emplazados sobre estos ecosistemas como ciudad. mm, Entonces, necesitamos de los humedales para tener un bienestar. Eh, lo que no significa que hemos llegado a puerto, porque hay mucho todavía por hacer. mm, Efectivamente, si lo ponemos en proporciones, quizás antes nadie reconocía el tema de los humedales concuerdo con Jaime que muchas veces nos hemos encontrado con testimonios de personas que añoran cómo la ciudad estaba antes. O sea, siempre recuerdan que en tal lugar había un humedal, que en tal lugar había una laguna, que eso ya no existe, que sobre eso está la ciudad hoy en día. Pero siento que hubo un periodo de tiempo en que la ciudadanía era totalmente indiferente frente a los espacios públicos. Y en ese periodo de tiempo, muchas prácticas que desvaloraban el humedal se impusieron. Y el Estado lo aprovechó de abandonar también, pues. mm, Entonces, creo que lo que se ha recuperado ahora, y quizás es un proceso transversal en Chile, en la sociedad en su conjunto, es que hay una revalorización por lo público, por los espacios que son de todos. Y también hay como un proceso de empoderamiento también, de volver a juntarse, de construir ciudadanía organizada y generar estos ejercicios de ciudadanía que van empoderando. Y, y creo que ese también es otro logro que es un pasito de avance, aunque todavía no llegamos al puerto final, que ya sería la conservación total y que nadie en su sano juicio piense en rellenar un humedal o en pasar un puente por sobre un espacio comunitario o, o en ir a botar la basura en estos ecosistemas. mm. ¿Cómo han vivido ustedes todo el proceso para poder crear el Santuario de la Naturaleza en Gachilla? Desde que fue anunciado acá en Valdivia, de hecho fue cuando asumió la ministra de Medio Ambiente, el primer lugar donde habló fue acá en Valdivia, cuando hicieron el anuncio, de la actual ministra, cuando hicieron el anuncio de estos dos santuarios y del plan de protección de humedales. ¿Cómo han vivido ustedes este proceso en el Angachilla en particular? Porque estamos hablando de los dos, pero del Angachilla en particular. No se peleen, chiquillos. Yo un poco también retomando lo anterior y contestando un poco tu pregunta, me resulta sumamente curioso, sí, y es preciso mencionar que si bien hemos avanzado en una toma de conciencia clara de parte de la ciudadanía sobre la importancia de los humedales y los espacios públicos, creo que ha sido sumamente más lento la toma de conciencia de parte de las autoridades locales. Uh-huh. Y eso creo que también hay que dejarlo de manifiesto. Y principalmente ahí hay un rol clave que son, por ejemplo, para nosotros el municipio debería tener un rol más activo, más allá del discurso de cercanía con el tema. Creo que todas las acciones que el municipio ha emprendido han sido producto de la presión ciudadana y de las organizaciones territoriales. Y también hay otros servicios públicos que finalmente en el momento de que tú haces una denuncia todavía no están cumpliendo a cabalidad, pese a pertenecer a una mesa regional de humedales. Entonces como que en eso todavía aún nos falta y debemos también un poco presionar más la institucionalidad. Hace poco yo hice una denuncia por un camión que estaba interviniendo y descargando tierra en un sector del humedal Angachilla
Y, desde la Seremía de Salud lo que me respondieron fue un listado de los botaderos autorizados. Pero, ¿sabes? Curiosamente, me dan las coordenadas del lugar. Entonces, sin duda que eso es más que facilitar esta toma de conciencia de la ciudadanía, lo burocratiza más, lo entraba más, y en eso nos falta como más conciencia. Para nosotros, y respondiendo a tu última pregunta, sin duda que el anuncio que se hizo en agosto del 2018 sobre que Angachilla iba a ser santuario, nos alegró, vino a ratificar un poco todo este proceso y vino a ratificar un poco lo que siempre hemos dicho desde las organizaciones comunitarias. Los humedales son fundamentales y son estratégicos para la ciudad de Valdivia. Ahora creemos que los pasos que se han ido dando han sido los correctos, se han ido tomando en función de los tiempos que son necesarios, pero ahora sentimos que con la conformación de esta corporación, que va a ser la figura que va a administrar el futuro santuario, ahora la pelota, como bien lo decíamos ese día, jugando con el Ceremi, es de las autoridades y es del Ministerio, a apurar este proceso y que pase por el Consejo de Monumentos Nacionales y que posteriormente sea evaluado por el Consejo de Ministros. Así que creemos que estamos en el tiempo preciso. Los compromisos son que ojalá este santuario salga ahora el 2020 y esperemos que así sea. Sí, estamos todos un poco a esa expectativa también, ¿verdad? Francisco, ¿tú me podés contar un poco lo mismo? Pues, ¿cómo has vivido desde tu vereda este proceso? Sí, creo que mi vereda es la misma que Jaime, porque hemos estado como mucho tiempo compartiendo este trayecto y, y lo vivimos con mucha alegría, porque desde mucho tiempo que veníamos pensando esto de que el humedal Angachilla fuera santuario, y lo veníamos proponiendo en distintos espacios sociales en los que participábamos. Y, y cuando lo nombran es también la consumación de que efectivamente la política pública se estaba haciendo cargo de la demanda ciudadana, es decir, habíamos logrado instalar esa demanda. Entonces, en ese sentido lo celebramos como un logro ciudadano. Y, y comparto esto de que ha sido muy difícil que la autoridad vaya al mismo ritmo de la toma de conciencia de la ciudadanía, porque el municipio principalmente ha sido uno de los grandes obstáculos que hemos encontrado en esto. Y recuerdo de hecho que una de las que marcó un momento como un antes y un después en el movimiento por los humedales fue el tema de la ordenanza municipal, que nació en Angachilla como una forma de oponerse a la construcción del puente que todavía tosudamente el serbio quiere pasar por encima del humedal Angachilla, y eso permitió hacer que la ciudadanía de Valdivia se unificara en torno a una misma demanda. Y el municipio en ese entonces, el alcalde Omar Sabat salió diciendo que era ilegal, que él no podía hacer una ordenanza de humedales. Lo que después se mostró que no era tal, porque no era cierto, que en verdad sí se podía hacer una ordenanza, se logró, se hizo esa ordenanza, pero no se puso en aplicación después de varios años que no hubo voluntad de hacerlo. Entonces, ahí vemos que hay ciertos actores que han entrabado un poco el proceso, en lo cual a nosotros siempre nos pareció insólito, porque en esto de la conservación del medio ambiente hay una oportunidad de también hacer el bien común. Y cuando no hay voluntad para hacer el bien común, nos asombra un poco, nos llama mucho la atención. Bueno, nos encontramos conversando con Jaime Rosales y Francisco Jaime, quienes son activistas por los humedales y dirigentes también de distintas organizaciones sociales que hoy en día han conformado la Corporación Humedales de Angachilla, que son un paso más para poder lograr el ansiado santuario de la naturaleza Angachilla, que ya se anunció hace un tiempo atrás. Así que continuamos con la conversación. Estábamos hablando recién, antes del corte, sobre
cómo habían vivido ustedes este proceso, ¿no? Primero conversamos un poco la génesis de cómo se fue dando este entramado social alrededor del humedal que dio origen un poco a esta requisito, a esta inquietud que planteó la ciudadanía por poder darle un resguardo a ese lugar. Y ahora estábamos hablando también sobre cómo han vivido ustedes como dirigentes este proceso de hacer la declaratoria de Santero de la Naturaleza en el humedal de Langachilla. Cuéntenme ahora sobre cómo se organizaron ya quizás en lo más concreto, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de organización que ustedes vivieron como vecinos para poder llegar a este primer puerto, por decirlo de una forma, que es la creación de la Corporación Humedales Angachilla? Y cuéntenme un poco de qué se trata, cómo ven ustedes esta figura de aquí en adelante, digamos. Eso. Ya, yo parto, para variar. Siempre queda de como, bueno, ¿quién parte? Sí. Sí, que nos gusta hablar, pues. Ya no Bueno, sé, escucho. cuando me acuerdo que hubo un tiempo en que empezamos como a acercarnos más al humedal Langachilla, porque con esto de empezar a participar de la red ciudadana por los humedales y empezamos a levantar como hartos temas de humedales en varios territorios, nos empezamos de nuevo a enfocar en Angachilla y ahí nos vinculamos más con el trabajo que estaba realizando la Mesa Territorial Ambiental Angachilla, que ¿La del era CEFAM? una, ¿O no? sí, ¿Sí? la del CEFAM, que estaba agrupando a varias agrupaciones de adulto mayor, de Sí. jardín, infantil, escuela, y nosotros nos fuimos integrando ahí como Comité Ecológico Humedal Angachilla. En ese momento, junto a Anita Villanueva, también empezamos a darle más énfasis a trabajar con el Comité Ecológico Humedal Angachilla y a enfocarnos más en el Humedal Angachilla. Y eso se dio en paralelo a este llamado, a este anuncio que hace el gobierno del Plan Nacional de Humedales eh, para poder declarar santuario la naturaleza. Y, y ahí se adjudica la Fundación Forecos una licitación para desarrollar el informe técnico justificatorio. Y a mí me toca trabajar junto a ellos haciendo talleres, pues, talleres participativos para que la comunidad pueda estar informada y se involucre también en lo que se espera respecto al humedal Langachilla. Y en estos talleres participativos nos empieza a llamar mucho la atención que entre las cosas que salían mucho era queremos administrar, queremos ser parte de la gestión, de la coordinación de este espacio. Y, y así también empezamos, pues yo creo que las conversaciones, como a empezar a proyectar una posible administración comunitaria y eso también venía de la mano una propuesta histórica que Jaime quizás nos pueda contar, porque ellos han querido gestionar el humedal Langachilla desde siempre. Y ahora como que reapareció esa inquietud y empezamos a articularnos como territorio. Y justo fue el estallido social, Sí. al término del tema como del año. Mm. Y a raíz del estallido social empezamos a realizar cabildos en el territorio, en Angachilla. Y ahí ya nos articulamos como asamblea y ya no nos separamos más con las organizaciones comunitarias de ahí y damos como un paso nuevo en la actualidad de trabajo conjunto que empezó a desarrollarse y que se ha ido desarrollando este año también, pues, y que llevó a que la corporación hoy en día esté muy conformada también con muchísimas organizaciones del sector de Angachilla. Mm. Ahí Jaime yo creo que podría también complementar más sobre la visión histórica y la visión que tiene particularmente de este momento, que ha sido súper intenso. Bueno, yo creo que una de las cosas que ha caracterizado este trabajo finalmente es que ha tenido mucho de una identidad permanente de autonomía y autogestión en el trabajo comunitario, y que finalmente siempre ha tratado de proponer hacia la ciudad. O sea, cuando nosotros comenzamos a trabajar el año 2007, ya el 2008 levantamos un primer conversatorio o coloquio que le decíamos, desde los humedales, una mirada participativa para construir ciudad. Estamos hablando del 2008, que son
12 años atrás, que finalmente, ¿quién estaba hablando de pensar la ciudad y hablar de planificación territorial, incluyendo los humedales? Yo creo que ese es un hito sumamente importante. Después, el 2009, la Junta de Vecinos es reconocida por la autogestión ambiental y recibe el primer reconocimiento de parte de la Seremía de Medio Ambiente por su gestión ambiental. En 2009 también nosotros como dirigentes vamos a exponer en un seminario en la Universidad Austral que se llamaba Humedales como oportunidad de desarrollo, y eso posteriormente nos invitan a la Universidad de Chile a participar de un seminario que se llama Diálogos de Pobreza y Exclusión Social. Parece un poco largo el relato. El 2010 planteamos un segundo foro que Ciudad, Desarrollo y Participación, donde nos metemos en el debate del plano regulador, que sea la organización comunitaria, precisamente en el territorio siempre ha estado marcado porque no tiene una mirada asistencial, siempre estamos proponiendo y creemos que es posible construir con las organizaciones comunitarias. Generalmente se dice que el mundo ambiental, porque permanentemente dicen organizaciones ambientales, pero nosotros somos organizaciones territoriales y que también tenemos una mirada de desarrollo. El mundo ambiental se opone a esto. Hoy en día nos oponemos a la construcción de la circunvalación, pero no nos estamos oponiendo al desarrollo de la ciudad. Tenemos una mirada y una propuesta de desarrollo. Y veíamos que efectivamente la oportunidad del santuario de la naturaleza es que permanezca esa identidad territorial y que sea la gente la que finalmente tenga la capacidad de administrarlo. Y vuelvo un poco a lo que mencioné en un principio. Es posible que los pobladores también tengan una mirada de cómo pensar su ciudad y cómo también construir y pensar su santuario de la naturaleza, si finalmente son los que lo cohabitan y con el cual conviven permanentemente. Es democratizar un poco los espacios, ¿cierto? Un poco Justamente. de lo que tú estabas ahí hablando, me surgió la idea de cómo al momento de meterse en la discusión, ¿cierto?, del ordenamiento territorial, que es una discusión súper, súper compleja de entender incluso, porque es muy amplio, ¿no? ¿Cómo es posible poder llegar a un acuerdo respecto a los usos del territorio, siendo que pueden haber intereses y miradas tan distintas al momento de discutir un plano regulador, por ejemplo? ¿Cómo se da esa conversación? ¿Cómo entran ustedes a interactuar en esos espacios? Yo creo que en forma bien puntuada y bien con la confianza y la certeza de que estás transitando los caminos correctos. O sea, yo creo que lo que nos valida a nosotros, a diferencia de lo que no valida a la clase política, es que permanentemente estamos buscando los espacios de participación y diálogos con nuestra comunidad. O sea, ¿quién mejor que los propios ciudadanos que habitan el territorio los que puedan hablar de planificación? Si el tema es que la clase política lo que tiene que hacer es entregar las herramientas necesarias para que la gente pueda discutir, pero no pautear la discusión, que es muy distinto. O sea, ¿qué entendemos por participación ciudadana? O sea, y vuelvo a ratificar también lo que te decía anteriormente, todas las cosas que hemos ido consiguiendo y todas las cosas que el municipio finalmente de una u otra forma aparece mencionando son fruto del trabajo de las organizaciones comunitarias. Este catastro de humedales que ha anunciado el alcalde con bombo y platillo nace y es parte de los compromisos que adquiere cuando reconoce la necesidad y se construye la ordenanza de humedales. Las 3 demandas por daño ambiental en humedales son producto de una carta que le entregamos en oficina de partes donde le ponemos presión para que efectivamente la haga. Entonces yo creo que finalmente la lección de Angachilla es que es posible, que en la medida que la gente se organiza y tiene confianza y es capaz de pensar su ciudad, es posible. Nada está ganado todavía, nosotros hemos ido dando pasos seguro, pero en la medida que no tengamos todavía la declaratoria final de santuario, estamos simplemente avanzando en esa dirección. Y esta corporación no podía ser distinto. Que, o sea, cuando
al común de la gente le hablan de santuario de la naturaleza, piensa en algo lejano, algo que está, perdonando la expresión, en el monte, ahí como que de difícil acceso, pero creo que la experiencia de Angachilla lo que viene a decir es que el santuario puedes convivir, es parte de tu territorio, puedes cohabitar. Nosotros llegamos después del humedal, el humedal estaba antes de nosotros. Hay toda una... Se descubrió una ruca, se han descubierto restos arqueológicos, entonces Valdivia tiene un potencial único de desarrollo, pero un desarrollo distinto. Bueno, hicimos un programa precisamente de eso, que se llama, hace poquito lo hicimos hicimos 2 programas de eso, uno con Simón Urbina y otro con Leonora Dan, se llamó Arqueología de Humedales, donde hablaban, o sea, bueno, en una conversación como la que estamos teniendo ahora, no más que eso, digamos, tratamos de reconstruir algunos periodos históricos y la importancia que habían tenido los humedales en el desarrollo de la historia de Valdivia. Entonces había historias bien entretenidas, como por ejemplo cuando llegaban los españoles llegaban con armaduras y objetos pesados, mientras los mapuches podían moverse entre medio de los humedales y luchar contra ellos, porque tenían ropa ligera, y se metían entre medio de los árboles, y de alguna forma se ocupaba estratégicamente. También hablamos, por ejemplo, de la primera intervención, cuando se puso el muro de Duche, que también fue una intervención hídrica finalmente que pusieron ahí para evitar que pudieran entrar los pueblos originarios de ese entonces a la ciudad a través de los cursos de agua. Entonces, realmente, como decís tú, un poco reafirmando lo que tú dices, esa geografía que tiene la ciudad, si bien con el terremoto del 60 se incrementó probablemente, ya existía aquí hace mucho tiempo. Había un lago donde está el obelisco, hoy en día había una tremenda laguna que era parte de un humedal también. Entonces, súper interesante ver cómo se va construyendo la ciudad en relación a su entorno, quiero decir. Y cómo hoy día, desde esta ocupación, desde un periodo a lo mejor de despreocupación de estos ecosistemas, pasamos a la otra mirada, pues, a tomarlos en cuenta y a poder tratar de incorporarlos de una forma sustentable en nuestro quehacer como desarrollo urbano, como vecinos, como habitantes de una ciudad. Así que, no, pucha, a mí me agrada conversar así porque es retomar un poco la historia, ¿no? Y ver cómo salimos hacia adelante, cómo nos proyectamos hacia adelante. Y aquí viene la pregunta a ustedes directamente como dirigentes y como miembros de la directiva de esta corporación, ¿cierto? ¿Cómo ven el desarrollo de la corporación? ¿Cómo ven el aporte que pueden hacer desde aquí hacia adelante? A lo mejor no solo en el humedal de la Angachilla, sino también extrapolándolo a otros territorios o a otros lugares, ¿por qué no? Bueno, a mí me gustaría decir que es tremendo desafío. O sea, hasta el momento se ha demostrado que capacidades existen en las organizaciones comunitarias para poder gestionar el territorio. Em, pero también es un desafío ya con la envergadura del santuario de la naturaleza Humedal Lancashilla es tremenda, desde Kramer hasta la Laguna Santo Domingo, el Humedal Miraflores, Río Angachilla, Humedal Las Gaviotas, Estero Las Parras, el Humedal Prado Verde. Entonces, sí es un desafío, pero un desafío súper súper importante y súper significativo, en el sentido de que el santuario de la naturaleza, además de ser un aporte al ecosistema, a restablecer quizás los derechos de la naturaleza de poder persistir por sobre el desarrollo depredador que tiene el modelo en el que vivimos, también el santuario de la naturaleza permite una oportunidad de desarrollo humano de las comunidades que lo habitan, de desarrollarse económicamente a través de emprendimiento, de turismo, desarrollándose a través de, no sé, contratación de personal para poder generar talleres, educación ambiental, cuidado del humedal, y también desarrollo humano en el sentido de restablecer las comunidades, los tejidos sociales comunitarios que puedan articularse en torno a la protección de este santuario y a trabajar en torno a este santuario. Entonces es un desafío súper interesante y que nos tiene súper motivados como corporación también.
Y quería rescatar un poco lo que decías delante de la historia de los humedales, que me parece igual súper significativo que los mapuches resistieron en los humedales la depredación del colonialismo y hoy en día la ciudadanía resiste a través de los humedales la depredación del modelo que aún replica esta imagen colonial de yo voy, ocupo y me deshago. Y creo que eso es algo que permanece y súper significativo, que nos da también mucha fuerza al momento de restablecer también los humedales como una identidad territorial, como una identidad de las comunidades para poder tener un sentido común colectivo. Y eso es algo que aporta mucho al bienestar también de la sociedad en su conjunto. Así que creo que este santuario de la naturaleza y la corporación tiene un desafío que es súper significativo y que es histórico. Tiene una, una cola para atrás que es súper larga. Solo dos comentarios respecto a lo que tú decías. Uno, sobre la superficie, que la propuesta es, y esto es solo un dato para quienes nos escuchan, la propuesta es alrededor de 2.000 hectáreas que se deberían cubrir, que es bastante, imaginando que el santuario de naturaleza Carlos Banter son 6.000 más aproximadamente, entonces estamos pensando que es un espacio bastante, bastante grande. Y lo otro, respecto al comentario histórico, bueno, la historia es cíclica, dicen, ¿no? Entonces muchas veces se va repitiendo de una u otra manera. Eso nomás, Jaime, te dejo la palabra para que me podáis contar un poco de lo que planteaba antes. No, yo creo un poco lo que dice Francisco es muy, muy cierto y es también un poco donde están cifradas nuestras esperanzas. Nosotros finalmente, sin darnos cuenta, desde Angachilla hemos ido construyendo y levantando con el tiempo una propuesta de ciudad. Y eso es sumamente importante dejarlo claro. Si logramos finalmente muy pronto esta declaratoria de santuario, creo que tenemos que, sin duda, vamos a dar una gran lección al país de cómo pensar las ciudades. Nos sentimos orgullosos y decimos que Valdivia es la ciudad más verde, que todo esto, pero siempre estamos pensando en el centro, siempre estamos pensando en la costa y siempre estamos pensando en que el turismo se tiene que desarrollar entre el puente Calle Calle y el puente Pedro de Valdivia. Pero finalmente estos espacios también son polos de desarrollo y siempre lo hemos pensado así. Los humedales pueden cumplir un rol de desarrollo, de equilibrio ecológico, de identidad, de espiritualidad también un poco por esa ancestralidad que tienen y esa memoria histórica. Entonces, aquí solamente hay que sumar voluntad y el desafío sin duda que es grande. Lo importante es que nosotros acá en Angachilla, lo que decimos y reconocemos como el sector aledaño Claro de Luna, el tejido social es sumamente fuerte y tenemos muchas organizaciones y también va a corresponder a la corporación también procurar que en los diferentes espacios que en lo extenso de este santuario se puedan ir replicando también estas experiencias sociales. Creo que hoy en día podemos exportar como Valdivia también eh, una experiencia social que también es gratificante, que ha ido dando pasos firmes y que si aún no tiene todo concretado, no ha llegado a una meta, es posible pensarlo desde este diálogo común entre el poblador y su entorno natural. Entonces, nada, tenemos una oportunidad sumamente importante y tenemos que sumar voluntad y en eso espero y ratifico que es necesario que también la clase política y nuestras autoridades entiendan un poco el llamado de atención aquí. Aquí hay que asumir errores. De hecho, un poco de los hechos concretos, el año 2009, el director regional del Servio en ese tiempo, Germán Sáez, anunció con bombo y platillo que nos iba a entregar el comodato del terreno donde históricamente hemos trabajado para que la comunidad pueda construir ahí esta reserva natural urbana. Y algo que después por falta de voluntad política, sin duda, se dilató y nunca se concretó. Yo creo que agradezco finalmente la porfía que hemos tenido porque sin duda ella se ha ido ratificando un poco al encontrar el camino que nos da la certeza que hemos transitado el camino correcto. Pero aquí ha faltado también como la otra cara. Y yo creo que no es menor cuando una autoridad
también asume y reconoce y da valor, importancia al valor que las organizaciones comunitarias tienen. No es malo decir, ellos han dicho algo que es correcto, ellos nos están dando una lección. O sea, y lo que mucha gente siente hoy en día de rechazo a la clase política finalmente es su oportunismo. Aquí hay una oportunidad de construir entre todos. Bueno, y estamos llegando casi al final del programa. Perdí un poco la noción de cuánto íbamos conversando, así que a lo mejor nos pasamos un poquito, pero no quiero despedirlo sin dejar una última pregunta o comentario o micrófono abierto respecto a las expectativas que le genera la nueva ley de humedales urbanos. ¿Cómo ven eso? Bueno, que todavía no está el decreto, estamos de acuerdo, falta una parte, digamos, pero la ley ya existe. Sí. Y de hecho fue citada hace poco aquí en Kramer por un informe de fiscalización de la superintendencia. Eso. Bueno, este día 18 hay una jornada a nivel nacional de movilización que convoca la Red Nacional de Humedales, como haciendo presión para que este reglamento de humedales salga ahora ya, la urgencia. Yo creo que sin duda la ley de humedales urbanos es un aporte, ¿sí? Es un aporte sumamente importante y que también yo creo que en ese sentido debemos reconocer que nace un poco desde la experiencia territorial de Valdivia, que ha puesto este tema en la agenda. O sea, no es gratis que la clase política lo haya puesto en su agenda política, es porque las organizaciones territoriales primero lo pusieron en la agenda ciudadana. Creo que es importante, que es un aporte, pero también depende mucho de la voluntad política de los municipios, que sean reconocidos los humedales urbanos. Entonces también es importante que tengamos en ese sentido que la ley de por sí nos va a proteger. O sea, si mañana tenemos reglamento aprobado y publicado en el diario oficial, no significa que este humedal está protegido por el solo hecho de estar la ley. Sin duda que nos va a seguir, el trabajo ciudadano va a tener que seguir y va a tener que seguir la presión hacia los diferentes municipios. También necesitamos una ley de humedales que quizás con la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas pueda dar respuesta, pero hay humedales que no son urbanos, que son periurbanos, que no son urbanos, que también necesitan protección. Pero quedándose con lo bueno, es un aporte y hay que seguir trabajando sin duda porque hay que meterle presión a nuestras autoridades. Parece que es la única forma que funciona. Sí, yo suelo comentar que igual pienso que esta ley es solo una herramienta más que puede estar a disposición de la ciudadanía como para poder intentar proteger los humedales. Estoy de acuerdo, como dice Jaime, esta ley por sí misma no protege los humedales, ya que lo que hace básicamente es que los humedales que son declarados por la municipalidad, que no son todos, sino que hay una decisión política de parte de la municipalidad de declarar tal y cual humedal, esos humedales declarados pasen al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que permite que las intervenciones que se hagan ahí ya dejen de hacer intervenciones con declaraciones de impacto ambiental que son sumamente fáciles de evadir o rápidas de tramitar, claro, y empiezan a los estudios de impacto ambiental. Pues entonces lo que pone esta ley un poco es un escudo para demorar lo que sean las intervenciones, pero finalmente si una intervención se declara y se declara que no va a hacer daño según los parámetros que el mismo sistema de evaluación, la misma institucionalidad ambiental pone, se va a hacer igual, pues, y así mismo ha sido como la ciudad ha ido creciendo, así mismo ha sido como hoy en día se han depredado los recursos naturales del país. Entonces, finalmente, creo que más que esta ley, lo que se necesita también es fortalecer la institucionalidad ambiental, democratizar esa institucionalidad ambiental y también redefinir los sujetos de derecho. Y creo que en este proceso constituyente es clave para poder redefinir cuáles son los sujetos de derecho, cuál es el rol del Estado respecto a los sujetos de derecho, que la naturaleza sea un sujeto de derecho por sí misma, el derecho al medio ambiente es equilibrado y saludable,
Y todo eso va a poder reforzar nuestra institucionalidad ambiental para que en el futuro ya las intervenciones no pasen a depredar el medio ambiente, sino que empiecen a adaptarse al medio ambiente y podamos ser un país realmente sustentable. Esta ley en este momento es una herramienta que nos permite ponerle piedras ahí al camino de la aplanadora, para que la aplanadora no avance tan rápido. Pero más que eso, creo que hay que tener claro que no va a proteger los humedales. Súper. Bueno, les quiero agradecer su espacio para poder de haber conversado con nosotros hoy día en De Cara al Cambio. Hoy día conversamos con Jaime Rosales y con Francisco Jaime, dirigentes de los sectores de Angachilla, que han sido destacados dirigentes en este ámbito de la lucha por los humedales, y también hoy en día miembros de la Corporación Humedales Angachilla, parte del directorio también. Así que quiero agradecerles por estar aquí. Ojalá podamos repetir esta conversación en alguna otra oportunidad, donde nos puedan venir a contar ustedes cuáles han sido los logros. A lo mejor el día de que finalmente se declare el humedal Angachilla estemos ahí todos celebrando juntos de alguna manera. Eso, solo quiero despedirme, dar las gracias también a Radio Universidad Austral por darnos el espacio de poder estar aquí, de hablar de estos temas ambientales de contingencia ambiental regional y también local que nos interesan. Agradecer el espacio a su director, en lo particular a Miguel, que siempre nos brinda el espacio, y por supuesto a Diego, que es quien está atrás de los controles y que hace posible también que este programa pueda salir al aire cada martes. Así que eso, yo por mi parte me despido. No sé si ustedes quieran también despedirse, dar algún saludo final, algún mensaje final. Sí, yo solo decir gracias por el espacio, por la difusión y muy amena la conversación, así que muy agradecido de este espacio de poder conversar aquí. Dispuesto para cualquier otra oportunidad. Gracias. Eso, sí, igual, gracias Juan por la invitación. Una conversación bien agradable y esperemos que muy pronto estemos retomando esta conversación con la declaratoria final de Santuario de la Naturaleza. Y es posible desde los territorios organizarse, y es posible también levantar propuestas comunitarias conjuntas y construir ciudad. Eso, gracias. Súper, muchas gracias. Chao, chao amigos, nos vemos entonces el otro martes en otro programa de Cara al Cambio. Chao, chao. El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos presenta De Cara al Cambio en Radio Universidad Austral de Chile.